Ok, en esta presentación donde hablamos digamos, una de los temas que estaba al final o de las preguntas es cómo estos agentes y cómo los sistemas y cómo las personas interactúan, ¿no? Entonces, digamos que aquí vamos a hablar un poco sobre esta parte donde, pues, digamos que en el mundo actual las organizaciones tienen un ecosistema gigante de aplicaciones, ¿no? Hemos visto cómo diferentes empresas comienzan a tener necesidades de tener nubes híbridas, de tener aplicaciones tipo SaaS, donde empezamos a utilizar ciertas funcionalidades de la nube de Azure, ciertas funcionalidades de Google, tenemos ETLs dentro de nuestros sistemas, el CRM, el core en el caso de los bancos, diferentes tipos de aplicaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas aplicaciones? Y pues ya ha pasado hace varios años, es la dificultad que tienen de interoperar o de hablar entre sí. Y en este momento, con el tema pues el tema de la explosión de la IA y el uso de la IA, pues esa dificultad de hablar entre esas aplicaciones se aumenta y se genera mucho más, se vuelve mucho más importante, mucho más problemática, ¿no? Entonces, eh, nosotros comenzamos a ver que debemos explorar o debemos mejorar o debemos crear una forma o una mejor forma de interactuar entre lo que son las IAs, los agentes y toda esta inteligencia artificial y toda esta capa de, de inteligencia que nos facilita la vida con los seres humanos y con nuestros sistemas, que es lo que realmente va a empezar a sacar provecho dentro de la organización, ¿no? Entonces, pues aquí lo que vemos es que cuando dentro de los sistemas o la ingeniería de sistemas, cuando hablamos de agentes, no solamente hablamos de agentes que son personas, ¿no? Sino también hablamos diferentes tipos de agentes. Entonces, en este caso, pues tenemos los agentes humanos, ¿no? Que pues son claramente, por ejemplo, en el caso de personas técnicas están los arquitectos, los desarrolladores, los analistas de negocio, el tema de operaciones, DevOps, pruebas, etcétera, etcétera, y que tienen como funcionalidad o como su rol principal, pues el tema de agregar un pensamiento crítico sobre las necesidades, sobre lo que se necesita, generar diseños que tienen el conocimiento del dominio, de la organización, de las necesidades de, de cada parte de su rol y de su trabajo, y que pueden pues tomar decisiones y tomar un camino o una funcionalidad sobre cualquier tema que tenga que ver con la empresa. Otros agentes, pues son los agentes tecnológicos. Aquí pues tenemos claramente lo que estamos hablando ahorita, lo que está de moda, por ejemplo, que son las IAs, los agentes tipo IA. También tenemos bots, tenemos otros tipos de agentes o otras funcionalidades que interactúan, ¿no? Entonces, aquí en uno de los agentes o lo que podemos ver por ejemplo, el agente de chat o el agente de mapping que tiene ACE, que vamos a hablar un poco más adelante, bots de RPAs o RPAs que tenemos, microservicios autónomos, agentes de IA construidos para diferentes funcionalidades, los pipelines de CI/CD podrían verse en acá, eventos desencadenados, etcétera, un montón de tareas y de funcionalidades que nos permiten o que funcionan como un agente, ¿no? Entonces, que tienen normalmente cuando vemos como un agente es que no hay intervención humana, entonces se ejecuta sin intervención humana. Normalmente responde a eventos, a llamados, a colas, a webhooks o temas que disparan o comienzan esos agentes y que en algunos casos, pues en los casos de los agentes de IA, pues puede aprender y mejorar. En otras cosas, predice o sugiere, como el que vamos a ver ahorita de ACE, que me sugiere o me predice o me muestra diferentes caminos que podemos hacer. Y los sistemas, que son muchos de los que hablé hace un momento, ¿no? Los ERPs, los CRMs, el core bancario, data lakes, los ESB, API gateways en el caso de integración, sistemas SaaS, que hay muchos, cualquiera que pues, estemos utilizando en la nube, los temas de las nubes de AWS, Azure, GCP, MQ, Kafka, etcétera. Son muchísimos, ¿no? Entonces, normalmente los sistemas, pues,
realmente guardan datos, guardan información, tienen procesos internos con cierta lógica de negocio y pues el problema de ellos es que por sí solos no se integran, ¿no? Entonces, a medida que las organizaciones crecen y empieza a crecer toda esa información y todos esos datos, pues yo empiezo a ver la necesidad de integrarlas. Y esa necesidad, como lo dije, es necesaria hace ya varios años. Lo que sucede es que hoy tenemos un nuevo participante, que son los agentes, ¿no? Y estos agentes, pues, lo podemos ver como que la unión de humanos, agentes y sistemas se puede convertir en nuestra columna vertebral, ¿sí? Y en nuestra forma de, de que opere la organización y que sea mucho más fácil de integrar y demás. Em, digamos que de, también hace bastante tiempo ya, pero digamos que uno de los retos o de los problemas que tienen las organizaciones es la integración. ¿Sí? Digamos que hemos pasado por diferentes paradigmas, empezamos con, o sea, uno de los ya viejito pero más conocidos es el simple ESB, donde teníamos un sistema eh, digamos que coro centralizado donde todas las aplicaciones hablaban con él o ese bus se encargaba de comunicar una aplicación con la otra, hacer transformaciones entre los datos que necesitaba una aplicación con la otra aplicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, había ahí un tema de integración que ha ido evolucionando. Entonces, en este momento, pues vemos que que ese problema de integración se sigue manteniendo, sigue siendo uno de los problemas que tienen la mayoría de las organizaciones y ahorita se agrandó o se creó una nueva integración que es los seres humanos con la IA, ¿no? Y los sistemas utilizando esos agentes de IA, lo que me podría facilitar pues em, la integración y que podría mejorar esos procesos y demás temas. Em, aquí Aquí, aquí el tema es que cuando hablamos de los humanos y la IA, pues aunque digamos que realmente el ser humano o el agente del ser humano, pues es el que se encarga de definir ciertas cosas, por ejemplo, los protocolos en los que voy a usar las integraciones, cómo voy a definir la arquitectura, qué patrones o qué reglas de negocio debo aplicar, qué topologías, modelos de datos, etcétera, pues la IA me ayuda en muchas de esas tareas, ¿no? Entonces, digamos que yo podría utilizar agentes de IA para que me apoyen mapeos. Claramente, si tenemos, no sé, un ERP y voy a crear un usuario o voy a crear un nuevo cliente y ese cliente tiene 200 o 300 campos, pues empiezan a haber problemas en el tema de integración. Y adicionalmente, si la IA me puede ayudar a que eso sea mucho más fácil, pues va a ser más rápido y más eficiente. Entonces, aquí, en esta parte, cuando hablamos de esos agentes humanos que son los que definen esos grandes valores o esas definiciones generales, tenemos pues ya los agentes tecnológicos que me ayudan o me facilitan pues diferentes cosas, la transformación de los datos, la orquestación, manejos de errores, interacción con diferentes sistemas en diferentes protocolos, no sé, validar los mensajes, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver cómo ingresa o podríamos empezar a pensar que IBM Ace en la versión 13, donde ya tiene activas muchas de las funcionalidades de IA que hemos estado hablando, me facilita la vida, ¿no? Entonces, aparte de sus funcionalidades normales que ya tenía Ace desde sus versiones anteriores, que es el tema de orquestación, manejo de errores, mapeos, transformación de datos, transformación de protocolos, algo que lo hace muy famoso, sus conectores, donde tenemos como 200 o 300 conectores, que pues hoy en día esos conectores ya no van solo a protocolos, que tengo un conector HTTP, sino ya están enfocados en lo que necesito, entonces tengo un conector para crear un evento en un calendario de Google, tengo un conector que me permite conectarme a un S3 y escribir un archivo, escribir metadata, obtener un archivo, tengo conectores para... no sé, son muchísimos,
Entonces ahí, no sé, lo abrí aquí para mirarlos. Tengo conectores de Amazon, tengo conectores de Google, tengo conectores para nubes de Azure, Microsoft, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de esas cosas que ya ha hecho y que tiene hace varias versiones, comenzó en la versión 13 a tener varias cosas adicionales. Entonces, lo primero que hace es que me puede sugerir mapeos. Entonces, digamos que su agente de IA en el designer me permite, cuando yo tengo un mapeo, él me permite o me hace sugerencias de qué campos van con qué campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que haremos más adelante, vamos a, a crear un API simple que realice, eh, que cree un evento en un calendario. Entonces, yo tengo un API, creé simples campos de entrada básicos normalitos en, y lo que va a hacer el designer, lo que va a hacer esta parte de la sugerencia de mapeos, es que me va a permitir o me va a mostrar los posibles campos de entrada contra lo que me está solicitando el Google Calendar, ¿no? Entonces, digamos que esa facilidad de mapeos me va a ayudar, ¿no? Hacia el tema de análisis de estructuras, recomendar patrones en el caso de la gente en el chat de Watson Code Assistance y diferentes integraciones y facilidades que van a ir aumentando, han ido aumentando constantemente y que me facilitan la vida y el uso de las conexiones en X, ¿no? Ok, sí, lo que hablaba de la IA embebida, entonces tenemos, digamos que dos componentes grandes que podemos utilizar dentro de ellos, ¿no? Entonces, en el toolkit, en el que todos conocemos, en el que hemos utilizado desde las primeras versiones, tenemos la opción de utilizar el Watson Code Assistance, el cual me permite pues hacerle diferentes preguntas en funcionalidades y temas que tienen que ver con código, ¿no? Con código fuente. Entonces puedo hacerle validar, por ejemplo, temas de mis mapeos. Entonces tengo errores que no logro solucionar. Entonces yo le puedo preguntar sobre esos errores que tengo. Puedo solicitarle mapeos iniciales, puedo solicitarle ejemplos. Entonces, digamos que la brecha de los desarrolladores para poder hacer ciertas cosas, pues se disminuye. Digamos, yo necesito crear un mapeo desde un API a una base de datos, entonces yo le podría pedir al Watson Code Assistant que me ayude a generar como un fragmento de código inicial que yo podría utilizar para facilitar o hacer mucho más rápido mi desarrollo. Entonces, esta parte es la en la cual yo, por medio del chat, voy haciéndole preguntas, voy haciéndole diferentes, sí, diferentes preguntas, voy mostrándole, puedo colocar pedazos de código, él me va a entregar pedazos de código, me va a ayudar y me va a explicar lo que se necesita o lo que voy necesitando como desarrollador. Y tengo dos partes adicionales que están asociadas en este momento con el designer, con el designer, que es una de las es la nueva interfaz de integración o la nueva interfaz de desarrollo que está basada en low code y que es muchísimo más sencilla de utilizar, en el cual tengo el asistente de mapeos, que era lo que les explicaba ahorita, y el asistente de datos, ¿no? Entonces, me va a mostrar o me va a presentar algunos patrones y me va a poder ayudar a hacer mis integraciones. Entonces aquí, pues, de esas funcionalidades que me entregáis y lo que yo tengo, el desarrollador, pues lo que hace estos agentes es que me ayudan como un compañero, ¿no? Realmente no es que esté inmerso en el código, que a medida que yo voy escribiendo código va revisándolo y va haciendo cosas en el código, sino más es como un compañero, ¿no? Como si yo tuviera una persona o un partner que tiene muchísimo más conocimiento que yo, aunque hay que hacerle las preguntas correctas, y él me va a ayudar a que mis desarrollos y mis integraciones sean mucho más sencillos, ¿no? Entonces yo puedo hacer diferentes preguntas y él me va a ayudar a medida que las vaya haciendo y me va
mostrando posibles respuestas. Aquí de pronto la ventaja sobre por ejemplo, del Watson Code Assistant con otras herramientas de IA que también podrían hacer lo mismo, digamos, es inicialmente el conocimiento del código de AppConnect Enterprise, ¿no? Entonces, digamos que en el caso de AppConnect Enterprise, pues conoce el código ESQL, donde muchos de los que hemos desarrollado en las versiones anteriores y en las actuales, pues nuestras integraciones están en ESQL, un código que muchas IAs no entienden, que no es muy común en el mercado, entonces los desarrolladores tampoco tienen tanta interacción o tanto conocimiento sobre este tipo de código. Y en este caso Watson pues es mucho más eficiente para hacer esa parte. Ok, y aquí vamos con el demo. Denme un segundito mientras preparo aquí todo. Ok, ¿me confirman cuando ya vean la pantalla? Ahí lo estamos viendo. Ok, vamos a comenzar con el Designer, IBM App Connect Designer. Este componente, pues no sé, para los que no lo conocen, nació en la versión de ACE 12. Es, digamos que la visión o la interfaz que IBM está desarrollando para todo el tema de low code, ¿no? Entonces, digamos que esta interfaz, que es bastante minimalista, simplificada y demás, me permite y me facilita, pues, hacer integraciones de una forma muy, muy, muy simple. Cuando nació, digamos que en sus primeras versiones, pues IBM tenía un tema que era para no ingenieros integradores, sino que cualquier persona de la empresa podría utilizarla. Es bastante fácil, pero sigo pensando que en algunos casos un desarrollador hace falta para muchas cosas. Pero sí es muy, muy, muy simple, como la veremos aquí. Vamos a hacer un par de ejemplitos y vamos a ver cómo realmente o cómo me facilita la vida. Vamos a dar una pequeña revisión de los componentes. Entonces, pues aquí como me muestra, lo que podemos hacer es crear dos tipos de flujos iniciales. El flujo de un flujo manejado por eventos, el cual cuando yo creo este flujo, pues me permite o me solicita crear un trigger. Ese trigger o ese disparador o ese iniciador, pues puede ser eventos de tiempo, colas, un evento de alguna de los diferentes componentes, por ejemplo, un email que me llegó un email que llega, algo en GitHub, diferentes componentes. Entonces mi trigger es cualquier evento que sucede en muchas de estas aplicaciones. Y pues después de eso, pues yo hago las diferentes integraciones que requiera. Tengo el tema donde me permite descubrir, y aquí es donde hay una parte de la IA donde yo puedo, de acuerdo a esos patrones, yo le puedo preguntar y decir como qué aplicaciones o qué integraciones requiero, y pues me va a mostrar cómo podría utilizarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesito, no sé, copiar de un tablero de Slack a otro tablero para modificar unas alertas o modificar algo, colocar de Salesforce a ServiceNow, crear alertas de ServiceNow cuando se crea un nuevo cliente, una nueva solicitud, cualquier cosa en Salesforce, manejos de entre servicios de Gmail con Salesforce, no sé, hay un sinnúmero de patrones o de eventos que cuando yo los cargo, pues ya tienen, digamos que ciertas configuraciones y ciertas cosas que me facilitan los desarrollos. Igual, pues puedo crear todo mi API desde cero. En el ejemplo, vamos a crear un APIcito sencillo desde cero. Este era uno que estaba vacío. Y tenemos otra cosa que es importante, que también es una facilidad que nos ayuda o que nos muestra todo, es cuando conecto mis sistemas. Entonces, cuando yo voy a empezar a desarrollar, pues yo puedo hacer conexiones contra los diferentes sistemas que yo tengo. No sé, el Amazon o mi S3 de Amazon, si voy a hacer notificaciones con el CES de Amazon, etcétera, ¿no? Con cualquiera de ellos. Y después, pues puedo utilizarlas fácilmente. En este caso, yo tengo una conexión con Google Calendar que me permite, pues, crear el calendario que vamos a utilizar ahorita en el ejemplo. Voy a mostrarles solo por aquí. Si yo quisiera crear una nueva conexión,
Lo que me pide son estos 5 datos, que es algo propio de Google, ¿no? De los servicios de Google, donde yo tengo pues un Client ID, Client Secret, Access Token y Refresh Token, ¿no? Entonces, cuando yo voy a crear un nuevo servicio, o sea, conectar cualquier servicio de Gmail, me va a pedir estos 4 datos. Entonces, tan simple como conectar estos datos, él ya se encarga de hacer las conexiones y demás. No tengo que empezar a pensar en endpoints, que en el, por ejemplo, para la autenticación o out de los sistemas, cuál es el endpoint de callback. No tengo que estar pensando en nada de esas tareas, trabajos que realmente si lo hiciera de otra forma tendría que hacerlo, ¿no? Si yo utilizara un nodo HTTP, pues tendría que hacer el llamado a solicitar el token, después un llamado a la validación del token, después cada cierto tiempo estar haciendo el refresh token, etcétera, un montón de cosas que tendría que yo hacer para que esto funcionara correctamente. Aquí pues me evita todos estos trabajos y realmente ya están configurados y simplemente debo pues colocar esos 5 datos y él se encarga de hacer la conexión. Para el ejemplo, también para seguir utilizando temas de IA, le solicité a ChatGPT que me hiciera, o sea, simplemente voy a mostrarles un poco el prompt que utilicé. Le dije que quería hacer un API que me generara eventos, ¿sí? Un API que me generara eventos y pues con los campos mínimos, ¿no? Entonces le dije que fueran lo más pequeño posible, pero que me permitiera generar un evento. Entonces me generó este API, lo hice hace un momento, ponle cargado y vamos a ver cómo los asistentes del asistente de mapeo y demás componentes de ACE nos ayudan. Entonces, en esta herramienta de código vamos a crear un nuevo API. Y aquí vamos a exponer un endpoint API. Ok. Entonces, cuando yo tengo, pues en este caso OpenAPI, para los que trabajan en iteraciones, pues el contrato de los APIs, de los APIs REST. Entonces, pues aquí me muestra la información básica. Entonces, me dice cuál es el path, lo puedo modificar, cuál es el nombre que va a tener, el verbo que voy a utilizar, el nombre de la operación y la petición y la respuesta. Aquí podemos ver la petición. Pues digamos que colocó estos datos, ¿no? Pues colocó estos diferentes datos aquí para crear la reunión. Dejémoslos así tal cual, sin hacerle ningún cambio. Aunque bueno, podríamos cambiarle algo. Pongámosle una S aquí para ver el cambio, pero y podemos ver la respuesta. Entonces, digamos que este fue la API que me generó ChatGPT, donde le solicité pues una API para crear reuniones. Después de eso, pues simplemente le doy aquí en implementar el flujo y él ya me va mostrando pues los componentes. Cuando yo le doy clic en el mapeo inicial, pues me muestra mis APIs, lo que yo tengo conectado, y le voy a decir que voy a crear un evento. En la creación del evento, pues digamos que este es mi calendario personal, voy a crearlo sobre este. Y pues aquí ya empieza a decirme que él, inicialmente en la revisión que él hizo del mapeo, o sea, él valida los campos destino de Google Calendar con mis campos origen y me dice que él tiene 7 mapeos que me pueden ayudar ¿sí? En este caso, él hizo, aquí para hablar un poquito por debajo, él lo que hizo fue que le solicitó a la IA, es un modelo de IA que se está ejecutando aquí en paralelo al designer, que están en esta pantalla, ¿qué le pasó a esto? Que están acá, donde tenemos pues un podcito que se encarga de hacer el llamado y la validación. En este caso no estamos utilizando una IA externa, no estamos utilizando, digamos, el caso de Watson o consumos externos, sino que estamos utilizando el mapping que es aquí, ¿sí? El mapping que él mismo trae por defecto. Entonces yo le digo que listo, que quiero utilizar esos mapeos y lo que él hace es rellenarme los campos. Entonces él, por ejemplo, dice que para Start Time debo utilizar estos campos que están aquí y que debo poner visibilidad, que Entonces él ya hizo, digamos que estos mapeos. Yo le puedo dar aquí que aplique las recomendaciones que me dio y pues ya tenemos este mapeo inicial, ¿no?
Entonces aquí podemos mirar la respuesta y también lo mismo. Entonces podemos aplicar el evento. Entonces aquí con el loguito me está diciendo que este Event ID me lo está devolviendo el llamado al Google Calendar, ¿no? Entonces digamos que algo tan sencillo como esto me permitió, digamos que generar los mapeos iniciales. Vamos a ponerle aquí, dice que 201 creado. Perfecto. Entonces, así de sencillo, pues digamos que ya tenemos esta primera parte. Le voy a decir que me inicie para poderlo probar. Entonces aquí en la misma interfaz me permite, me muestra pues cómo tengo mi API. Entonces me permite ver la documentación. Si yo le colocara pues aquí temas de seguridad, le colocara descripciones y demás, pues las tendría, ¿no? En este caso, pues están los ejemplos de los llamados, el body, los esquemas, etcétera, etcétera. Y aquí yo puedo hacerle un try, ¿no? En este caso, debido a que el API supongo que tiene Basic Authentication, entonces me genera una autenticación básica. Esta nunca la había probado, como les digo, el API lo creó el Swagger Editor, entonces no sé si de pronto tengamos que deshabilitarla, pero vamos a probarlo así. Y vamos a generar un ejemplo, un body ejemplo. Entonces aquí él creó este body. Algo que me he dado cuenta cuando lo genera, pues es que las fechas salen muy largas, entonces aquí sí hay que cambiarlas para que... Entonces vamos a cambiarle las fechas para que sean parecidas. ¿Qué está pasando? Voy a copiar la otra parte para que... Mientras que, bueno, copias ahí, tenemos una pregunta para que quedan 5 minutos de la charla. Y nos pregunta si esta herramienta se integra con sistemas o API estándar. Las herramientas in-house también permite la integración y reutilización de APIs. Sí, sí, claro. Sí, digamos que yo puedo, así como se mostraba en los patrones que estaban en la segunda o tercera pestaña, no me acuerdo exactamente. En esos patrones yo puedo, digamos que yo puedo crear un flujo, que ese flujo va contra uno de mis sistemas, que es, por no sé, una API REST y que tiene OAuth 2.0, entonces digamos que yo hice esa conexión y yo hice ya un flujito, entonces yo sé que integro tal sistema con tal sistema y hago más o menos tales transformaciones, entonces yo puedo crear como un patrón y ese patrón lo puedo reusar todas las veces que quiero. Entonces yo puedo crear en este momento, o sea, yo podría crear ese patrón, dejarlo como listo y los demás usuarios o los demás desarrolladores pues le dan clic al patrón, le dicen implementar y le va a preguntar los diferentes datos que yo haya marcado para utilizar. Adicionalmente, algo que agregaron es el tema de... ¿El tema de qué? El tema del... Me falló. El tema del... ¿El tema del qué? Algo que agregaron es el tema de la generación de nodos. Entonces, digamos que así como están... Voy a responder un poquito. Así como yo tengo estos diferentes nodos, ¿no? Que tengo, no sé, el de Slack, el de Excel, todos estos, yo también puedo crear mis propios nodos. Entonces, digamos que yo tengo una aplicación, que esa aplicación tiene características especiales, necesita, como les dije, generar seguridad o OAuth 2.0 o generar una sesión de alguna forma específica o lo que sea. Entonces yo puedo generar estos noditos. Y estos noditos, pues desde las versiones anteriores se ha podido generar, pero era un lenguaje supremamente extraño. Era como Lil o Lilpat, algo así era lo que usaba Ace. Ahorita es un wizard y un proyecto propio en el toolkit que me permite muy, muy, muy fácilmente hacer los nodos, ¿no? Entonces, voy a volver aquí a ver cuál fue el error. No hay nada. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta, sí, se responde la pregunta. Tenemos otra pregunta de si permite integración con modelos de IA desde ACE 13. Nodos MCP ya listos. Pues bueno, hay un tema sobre, digamos que ACE 13 es que ACE realmente
digamos que acepta todos los protocolos conocidos, HTTP, TLS, APIs, etcétera, etcétera. Normalmente los agentes de IA pues están basados en APIs, entonces pues en resumen, sí, los puedo conectar. Lo que en este momento creo que está en el camino para ser entregado es nodos especializados para conectarse con esos modelos, con MSP. Sí, entonces ya van a ver, creo que en este momento todavía no han liberado esos nodos, pero van a existir nodos especializados para conectarse con la IA, con el lenguaje propio de la IA y va a ser mucho más sencillo. Pero en resumen, sí, sí se puede hacer. Vale. Bueno, ya casi, es más, 9:29. Ya tenemos que ir con la próxima charla. Entonces, no sé si miramos un minuto el tema del Watson Assistant, pues ¿vale? Que era la segunda parte. Esto es como, podemos hacerlo en 2 minuticos, o puedo mostrarles en el cual pues yo simplemente, dentro de mi toolkit de desarrollo, el que todos conocemos, pues tengo una sesión, o creo una sesión con Watson, ¿no? Watson con Assistant, y puedo empezar a preguntar cualquier cosa. Entonces, bueno, yo tenía por aquí una preguntita. Bueno, algo que sí me parece un poco limitante es las preguntas deben hacerse en inglés. Entonces le digo que tengo un mensaje en JSON y que necesito realizar una llamada a una base de datos, ¿no? Así de simple, sin nada más. Y pues realmente Watson en este momento, pues normalmente me explica qué debo hacer y me coloca un pequeño pedazo de código, ¿no? Entonces me dice que debo crear un message flow dentro de ACE, que debo adicionar un nodo compute, que el nodo compute va a tener un JSON, etcétera, etcétera, y me muestra diferentes partes del código que puedo utilizar para mi mapeo. Entonces, digamos que si yo tengo alguna duda o quiero validar cómo hacer algo que no lo sé hacer, entonces pues tengo aquí el código. Y si digamos yo tengo ya un código hecho, un mapeo hecho, algo que ya está funcionando, yo podría pedirle que me explique, por ejemplo, una función. Entonces yo le puedo decir que realizar una explicación de mi código especializado, como les mostraba, ¿en qué? En SQL. Entonces aquí me muestra qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy moviendo las referencias, etcétera, etcétera. Entonces es como tener a alguien a quien yo le puedo preguntar que es experto en el código que yo estoy haciendo dentro de las integraciones en esto.